Soy Oscar Mario Tomenovic, estoy acompañado de Israel Suárez. Somos los directores de la iniciativa Boletín Libertad, un proyecto realizado para expandir y hacer conocer ideales libertarios con la finalidad de lograr una sociedad más próspera y más libre. ¿Cómo están, amigos? El día de hoy nosotros queremos transmitir un mensaje a la comunidad internacional hipócrita, entrometida y mentirosa. En lo personal nosotros nos encontramos bastante alarmados, impactados, porque desde la huida cobarde del tirano dictador Juan Evo Morales Ayma, la comunidad internacional, diferentes organizaciones internacionales, actores y figuras políticas se han demostrado bastante preocupados, bastante alarmados, choqueados, impactados por la situación que está pasando en nuestro país. Nos hablan que en Bolivia hay vulneración a derechos humanos, golpes de Estado, gobiernos de facto, pero déjenme decirles que si tanto les preocupa la situación y la vulneración de los derechos humanos que están sucediendo en nuestro país, quiero que me digan dónde estuvieron en la matanza del Porvenir en Pando, dónde estuvieron en la matanza de Panduro en Oruro, dónde estuvieron cuando el viceministro fue golpeado hasta la muerte, ¿dónde estuvieron en la matanza de Calancha, en Sucre? ¿Dónde estuvieron en la matanza de Caranavi, en La Paz? ¿Dónde estuvo su pronunciamiento, su preocupación, su indignación? En la matanza de Chaparina, a pueblos indígenas del departamento del Beni, en el Tidnis, donde pudimos ver a mujeres amordazadas, maniatadas, con cinta adhesiva en la boca, niños, ancianos humillados, policías agrediendo brutal y salvajemente a los indígenas. ¿Dónde estuvo esa indignación? ¿Dónde estuvo su preocupación, su manifestación en la intervención que debieron hacer? ¿Dónde estuvieron en el caso terrorismo en Santa Cruz? Cuando entraron al Hotel Las Américas y dispararon a voluntad y mataron a esas personas. Consecuencia de ello se inició un proceso judicial por la vía penal, cabalmente a personas opositoras al partido del Movimiento al Socialismo, donde fueron juzgados en juicios paródicos, donde no se respetaron sus garantías constitucionales, vulnerándose así los derechos de la libre locomoción, privándolos de libertad. ¿Dónde estuvo esa manifestación? ¿Dónde estuvo la indignación de la comunidad internacional, de estos actores políticos que hoy en día se jactan que en Bolivia están sucediendo vejámenes? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron cuando Morales, después de las elecciones del 20 de octubre, amenazó con cercar ciudades, diciendo que él iba a dar cátedras de cómo bloquear, que no permitan que ingresen alimentos, a ver quiénes iban a alcanzar? ¿Dónde estuvieron cuando las hordas masistas, al momento de que la ciudadanía indignada por el fraude electoral gigantesco que hubo en Bolivia, decidió tomar medidas pacíficas y respetuosas como los paros cívicos? ¿Dónde estuvieron cuando las hordas masistas atacaron a estas personas que estaban acatando el paro por la vía pacífica, cuando los atacaron con dinamita, cuando los atacaron con palos, cuando los atacaron con armas? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo su pronunciamiento por los 2 muertos de Montero a manos de los masistas? ¿Dónde estuvieron por el muerto en Cochabamba a manos de los masistas, muerto a golpes? ¿Dónde estuvieron cuando las hordas masistas emboscaron la caravana pacífica de potosinos y sucrenses que iba a la ciudad del Alto a manifestar su indignación por el fraude electoral cometido por el dictador Evo Morales? Vimos gente golpeada, gente agredida, fueron agredidos, como yo mencioné, con dinamita, palos, mujeres secuestradas, flageladas, mujeres que sufrieron vejámenes sexuales. ¿Dónde estuvieron? No hubo pronunciamiento alguno. No hubo pronunciamiento alguno. Lo único que la comunidad internacional actual, que apoya a este dictador, a este mentiroso, lo único que está generando en mi país es más conflicto, es más problema, más pelea. Bolivia hoy en día quiere llegar a la pacificación, quiere estar en paz. Y ustedes, con sus mentiras, con su hipocresía y con su intervención, lo único que están generando es más problemas, porque no les importa y nunca les importó la vulneración de los derechos humanos que hubieron en mi país. Hablan de democracia y voluntad popular. Déjenme decirles
que el 21 de febrero del 2016 se llevó a cabo un referéndum, hoy en día conocido como referéndum del 21F, el cual ese referéndum fue una expresión de la soberanía del pueblo, una expresión de la voluntad popular del pueblo boliviano, una expresión que es de carácter vinculante, un referéndum vinculante, obligatorio. Esta medida del referéndum se encuentra consagrada en el artículo 7 de la Constitución, que es un mecanismo de democracia directa que está en el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado. Evo, al verse acorralado y perdido con su hambre y sed de poder, sabiendo que la voluntad popular y la sociedad boliviana ya no lo quería más en el poder y no querían que él se reelija, presenta un recurso de inconstitucionalidad a la Constitución y que se vulneraban supuestos derechos humanos, el derecho a la reelección. Y el Tribunal Constitucional, vendido, corrupto y cobarde, se pronuncia, dictando la sentencia 0084 del 2017, arguyendo en su parte resolutiva que se estaban vulnerando de ciertas maneras los derechos humanos del señor Evo Morales. Derecho humano que no se encuentra plasmado en ningún tratado ni en ninguna constitución. Y bueno, posterior a ello, ese fue el amparo del escudo y el sustento de Evo para reelegirse, ignorando la voluntad popular, ignorando la constitución, ignorando las marchas pacíficas, ignorando el clamor de la gente que ya no lo quería, y su amparo a esta sentencia constitucional. Déjenme decirles que ninguna sentencia constitucional puede reformar la expresión del poder constituyente. En Bolivia se dijo que no lo querían, que no querían que él se reelija. Entonces esa sentencia no puede reformar lo que la sociedad decidió. Ahora déjenme decirle, si se muestran tan alarmados, si se muestran tan indignados, si se muestran tan preocupados, si están tan interesados por la situación que está viviendo nuestro país y si les interesa un mínimo los derechos humanos, no les voy a pedir que abran los ojos porque los tienen bien abiertos y saben que la culpa es del tirano y dictador que sigue dando órdenes desde México para que los problemas de mi país sigan mandando a gente que aún es afín a él y que creen en él como carne de cañón, con dinamita, con armas, sabiendo las consecuencias que eso puede traer. Si tanto les importan los derechos humanos, vayan contra el dictador, vayan contra este tirano, que él es el que está incitando a la violencia en nuestro país. Y déjenme decirle que no sean hipócritas, que no sean intrometidos y que no sean mentirosos. Bueno, continuando con lo que ya acaba de exponer Israel, es que puedo confirmar que existe cierta hipocresía por parte de la comunidad internacional, especialmente por aquellos que están respaldando a este dictador. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque parece que tienen los ojos cerrados cuando este dictador, este tirano que cobardemente termina huyendo a México, pidiendo un asilo político, desconoce e incumple la norma suprema que tenemos todos los bolivianos, que es la Constitución Política del Estado. Por nombrar algunos artículos, que se pueden nombrar varios, que han sido incumplidos por este dictador, tenemos el artículo 11, donde desconoce la figura del referendo del cabildo, el artículo 12, que habla de la independencia y separación de poderes, el artículo 108, que habla de deber y hacer cumplir la Constitución, el artículo 168, que es el más manoseado por parte de los partidos del MAS y afines a este dictador, en que se habla de que la reelección solamente puede darse una sola vez de manera continua, no dando lugares a posteriores interpretaciones. También podemos hablar de que este tirano incumple el artículo 410, en el cual se establece que todas las personas, todos los bolivianos estamos sometidos a lo que en esta Constitución se estipula. Continuando con esta sentencia ridícula, carente de sentido jurídico y lógico, de la 0084-2017, es que nosotros podemos hacer un análisis de los diferentes pactos internacionales, tratados, y llegar a la conclusión de que no existe tal recurso, tal derecho, como lo puede ser la reelección, porque eso es lo que está haciendo Morales. Aclaremos, paréntesis, Morales está en el poder desde el año 2006. Hoy, a día de hoy, estamos en el año 2019. Y si nosotros analizamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 25, o la tan
tan mencionada Convención Americana sobre Derechos Humanos del 11 de febrero de 1978, en su artículo 23, en ningún lado se estipula el derecho a la reelección. Se habla de un derecho de elegir y ser elegido. Morales en toda ocasión ha tenido la capacidad, la facultad de elegir y participar en todas las elecciones auténticas que se han llevado en el transcurso de estos años y de ser elegido. Efectivamente, si no tuviera ese derecho, no lo hubiéramos tenido como gobernador por más de 14 años. Otras consideraciones que tenemos que hacer, y es otra de las más grandes alusiones de esta comunidad internacional, sesgada totalmente en su análisis con una seria desconexión de la realidad y de los hechos fácticos, tenemos que se habla a menudo de un golpe de Estado que es una figura tan relativa, tan poco seria por parte de la comunidad internacional, pero analicemos paso por paso, por definición, qué es un golpe de Estado. Podemos encontrar que es un movimiento que va encaminado a destruir y transformar las estructuras fundamentales, cosa que no vemos actualmente en Bolivia. Las instituciones siguen y se mantienen y se preservan conforme a lo establecido en la Constitución. Por ese lado queda refutado totalmente la teoría de golpe de Estado. También se habla de suspender el funcionamiento normal de la Constitución, figura totalmente inexistente en la actualidad y en la coyuntura política de Bolivia. Otro autor nos mencionaría que se habla de la intervención política ilegal. Pero vamos a ver, en el artículo 108 se nos habla del deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, que es un mandato constitucional que tenemos todos los ciudadanos tipificado como un deber. Continuando, tenemos otros elementos que podemos atribuirles propios de los golpes de Estado. Lo que podemos nombrar: ruptura del orden constitucional, toma del poder político de un modo repentino por un grupo de poder, vulneración a las normas legales de sucesión del poder y que es llevado a cabo por líderes políticos o militares. A continuación vamos a refutar de manera total estos pseudoargumentos que presenta la comunidad internacional, especialmente aquella que apoya a este dictador Evo Morales. Por ejemplo, en ningún momento se viola o se vulnera el conjunto de valores principios. Quiere decir que el orden constitucional en todo momento está intacto. No existe tal vulneración al orden constitucional. Segundo, la renuncia de Evo Morales. Cuando Evo Morales huye cobardemente hacia México buscando un asilo político por persecución política, existe un vacío en el poder ejecutivo por más de 2 días. ¿En qué momento se ha visto que un golpe de Estado no se asume el poder por parte de un caudillo, por parte de un jefe militar al instante, siguiendo el principio jurídico ipso facto? Es decir, que queda refutado todo intento de golpe de Estado. Continuemos, que es llevado a cabo por grupos de poder. Totalmente falso. Este movimiento ha sido llevado por los sectores de la sociedad civil, llámense agrupaciones ciudadanas, movimientos, especialmente liderados y encabezados por el Comité Cívico por Santa Cruz, la autoridad moral de los cruceños, y en conjunto con los otros comités cívicos de los diferentes departamentos de Bolivia. Otro elemento que nosotros podemos hablar es la sentencia del Tribunal Constitucional, que de manera constitucional reconoce la sucesión del hilo constitucional, en el cual la figura de la presidencia recaería sobre la senadora Yanine Áñez. Pero continuemos con estos elementos, entre los que podemos evidenciar un clarísimo fraude, del cual parece que igual la comunidad internacional trata de omitir. Se nos presenta a un Evo Morales que ha sido víctima de un golpe de Estado inexistente, evidentemente, como acabamos de demostrar, pero no se habla del fraude, no se habla de las preocupaciones que la OEA, como ente veedor del proceso electoral, manifestó en sus informes preliminares. Tampoco se habla de que Morales se pronunció ya ganador antes del cómputo oficial por parte del órgano electoral nacional, como si él ya tuviera los resultados y solamente hubiera faltado hacer las elecciones. Por favor, hablamos de actas modificadas y truncadas, donde había una existencia de mayor cantidad de votos que de inscritos. ¿Cómo puede ser esto posible? Gente que ya tenía certificados de defunción que asistieron a votar. Quiere decir que los muertos se levantan y van a votar a favor de Evo. ¡Qué gran líder que tenemos, por Dios! Después hablamos de los delitos informáticos. Pocas personas hablan de los delitos informáticos que ha cometido este señor. Se habla de que pueden ser hasta más de 16 delitos tipificados, entre los cuales podemos mencionar instalación de mesas y o manipulación informática. Incluso podemos nombrar las declaraciones de Marcelo Guzmán, director de la empresa Neotec, que distribuyó el software para llevar a cabo estos comicios electorales. Él mismo que manifestó que hubieron diferentes vulneraciones, bastantes alteraciones al proceso, al correcto funcionamiento
de estos servidores por parte de agentes terceros y externos que habrían influido en el desarrollo auténtico y corriente de esta elección. Hablar también del importante aporte que da el ingeniero Villegas, que es el que presenta las pruebas contundentes de este fraude a la misión diplomática de la OEA, mencionando esta misión de revisión, de auditoría llevada a cabo por la OEA. Esta es convocada por el mismo presidente Morales. Pero es muy importante hacer una aclaración que de nuevo es ignorada por la comunidad internacional de manera sistemática. Él establece y declara que si el resultado hubiera sido favorable para él, hubiera sido una decisión técnico-jurídica. Y si hubiera sido perjudicial y hubiera evidenciado algún tipo de fraude, sería una decisión política. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que si me favorece, lo reconozco. Si me perjudica, no lo reconozco y, de modo, su resultado poca vigencia tendría. Otras consideraciones que también podemos hacer: reconocimiento y las recomendaciones del general William Callaghan. Muchas personas dicen que es un golpe militar ante los comentarios vertidos por este general de ejército, jefe del Estado Mayor. Lo que parece es que estas personas que se pronuncian de esta manera nunca han tocado un estatuto orgánico de las Fuerzas Armadas. En su artículo 20 reconoce la facultad de las Fuerzas Armadas para, en situaciones de conflictos internos y externos, sugerir a la autoridad que corresponda. Otro elemento que podemos mencionar y que desarticula cualquier argumento en favor de un golpe de Estado es la disposición de los cargos que presentan estas autoridades militares y también policiales, como es el caso del comandante de la policía, Yuri Calderón, que pone a la disposición su cargo como comandante de la policía. También podemos hablar del elemento de que Evo Morales presenta su carta de manera formal a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la asociación de los hechos no se va por ese lado, sino que se acata más bien a la figura de que Evo Morales se ausenta del poder, deja y genera un incumplimiento en sus funciones, incumplimiento de deberes al escapar de manera cobarde a México. Por lo tanto, no existe una autoproclamación. ¿Por qué? Porque como ya fue establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se sigue una figura mediante el principio ipso facto y siguiendo diferentes bases ya ha sido sentenciada por la sentencia constitucional 003/01. Por último, podemos hablar de que la bancada del MAS tampoco se presenta para sesionar dentro de la Asamblea de Senadores, dentro del Congreso de Senadores, para poder continuar con el proceso constitucional, convirtiéndose en una seria incumplimiento de funciones que dificultaron la consecución de una facultad que confiera a la senadora Áñez para continuar con el proceso de restablecer el orden dentro del orden ejecutivo. Otras consideraciones importantes que podemos hacer: el ex presidente Evo Morales, ahora dictador, estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Si nos remitimos al Estatuto de Roma, se establece como ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, mismo que él estaría instruyendo realizar a su dirigente Faustino Yucra. Ya se ha realizado una investigación por los crímenes de terrorismo, alzamiento armado y sedición, que ya ha sido presentado y remitido a la Fiscalía. Como podemos ver, los elementos están ahí, los datos están ahí. Lo malo es que tenemos una comunidad internacional totalmente sesgada, totalmente parcializada, que no quiere reconocer los graves vejámenes que está realizando este gobierno, que también se escuda en un discurso de racismo y discriminación. Los invito a que puedan ver la charla que mantiene el dirigente de los Ponchos Rojos, que con anterioridad había sido relacionada con el movimiento socialismo, que mantiene Nelson Motori con el dirigente cívico cruceño Fernando Camacho, tumbando cualquier argumento de racismo y discriminación. Otro elemento, la huipala. En todo momento, desde que asume la senadora Áñez, la huipala ha sido reivindicada. La policía y los militares en ningún momento salen a las calles a reprimir. La policía se amotina y los militares se mantienen acuartelados para evitar confrontamientos con la sociedad civil. Además de mencionar que la paz y la tranquilidad se encuentran ya en 6 departamentos que no están movilizados. Solamente vemos la alteración del orden público en 3 sectores específicos, que son el Alto, donde se encuentra la mayor parte del poder político, la región de Cochabamba y el Chapare, donde se encuentran precisamente todos los cultivos de droga y de coca, que posteriormente convierten en cocaína, dirigidos por Evo Morales, y también en la zona de Yapacaní, región de Santa Cruz. Como podemos ver, no existen los elementos suficientes para indicar que es un golpe de Estado, más al contrario, es un fraude electoral lo que se ha vivido en Bolivia, una manifestación ciudadana reclamando su derecho al respeto de su voluntad popular expresada en las urnas este 20 de octubre
del año 2019 y reafirmando lo ya decidido el 21 de febrero de 2016. Bueno, en conclusión, nuevamente queremos decirle a la comunidad internacional, por favor no sea hipócrita y mentirosa, y darle un mensaje a todos los zurdos izquierdistas que lamentablemente, así les duela, la izquierda y el socialismo cayó en Bolivia. Muchas gracias.